Bienvenidos a History Sapiens. En este documental analizaremos dos caminos hacia el poder, las vidas de dos de los dictadores más infames del siglo XX, Adolf Hitler y Joseph Stalin. A lo largo de esta serie documental, descubriremos cómo dos hombres con trayectorias radicalmente diferentes terminaron enfrentándose en uno de los conflictos más devastadores de la historia, la Segunda Guerra Mundial. La infancia y juventud de Adolf Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad en la frontera de Austria y Alemania. Hijo de Alois Hitler, un funcionario aduanero estricto y autoritario, y Clara Polzl, una mujer sumisa y devota, Hitler tuvo una infancia marcada por la disciplina rígida y el desarraigo constante debido a los cambios de destino de su padre. Desde joven, Hitler mostró un carácter temperamental y desafiante. Aunque al principio parecía tener inclinaciones artísticas, su sueño de convertirse en pintor se desmoronó cuando fue rechazado en repetidas ocasiones por la Academia de Bellas Artes de Viena. Sumido en la pobreza tras la muerte de sus padres, Hitler vivió en albergues y trabajó como pintor ocasional mientras desarrollaba un creciente resentimiento hacia la sociedad vienesa multicultural y cosmopolita. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 significó un punto de inflexión para Hitler. Se alistó voluntariamente en el ejército bávaro, sirviendo como mensajero en el frente occidental. Durante el conflicto, Hitler demostró valor, pero también desarrolló una mentalidad obsesiva y fanática sobre el nacionalismo alemán. El colapso del Imperio alemán en 1918 y la firma del Tratado de Versalles en 1919 intensificaron su odio hacia los líderes políticos que consideraba traidores. La formación de Stalin, de revolucionario a dictador. A diferencia de Hitler, Joseph Stalin nació en una región periférica del Imperio ruso, Goury, Georgia, el 18 de diciembre de 1878. Su nombre de nacimiento era Joseph Vissarionovich Zugashvili. Hijo de un zapatero alcohólico y una madre devota, Stalin creció en un ambiente humilde y violento. Su madre lo envió al seminario teológico de Tiflis con la esperanza de que se convirtiera en sacerdote, pero pronto abandonó la religión para unirse a movimientos marxistas clandestinos. Stalin rápidamente ascendió en las filas del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, destacándose por su brutal eficiencia y su habilidad para la organización clandestina. Fue arrestado en numerosas ocasiones y deportado a Siberia, pero cada vez regresaba con más convicción revolucionaria. Cuando estalló la Revolución de Octubre en 1917, Stalin ya se había ganado la confianza de Lenin, convirtiéndose en comisario del pueblo para las nacionalidades. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin maniobró hábilmente para consolidar su poder, eliminando a sus rivales políticos, incluido León Trotsky. Haciendo uso de la propaganda y el terror estatal, Stalin transformó la Unión Soviética en un régimen totalitario donde su autoridad era incuestionable. El NKVD, la propaganda y el sistema de campos conocido como Gulag fueron las herramientas de represión que utilizó. Mientras Hitler ascendía al poder en Alemania a través de la creación del Partido Nacionalsocialista y la explotación de la crisis económica, Stalin consolidaba su liderazgo en la Unión Soviética mediante purgas políticas y colectivización forzada. El año 1933 marcó un momento crucial. Hitler fue nombrado canciller de Alemania, y rápidamente estableció una dictadura nazi, mientras Stalin afianzaba su control total en la URSS. Aunque aparentemente sus ideologías eran opuestas, ambos compartían características inquietantemente similares: la ambición desmedida, el culto a la personalidad y la disposición a sacrificar millones de vidas por sus objetivos políticos. En la década de los 30, ambos regímenes comenzaron a prepararse para lo inevitable, una guerra que definiría el destino de Europa y el mundo. Sin embargo, en un giro inesperado, en 1939, Hitler y Stalin firmaron el Pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de no agresión que sorprendió al mundo. Con este pacto, ambos líderes sellaron el destino de Polonia y se garantizaron tiempo para fortalecer sus fuerzas armadas. En este primer episodio, hemos explorado los orígenes y las motivaciones de Hitler y Stalin, dos líderes cuyas ambiciones convergieron en un pacto temporal que ocultaba su inminente enfrentamiento. En el próximo episodio, nos adentraremos en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y el inevitable choque entre estos titanes políticos.
El frente oriental se convertiría en el campo de batalla más devastador de la Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos y desplazados. El que consiguiera aquí su victoria allanaría el camino hacia su poder global. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, el que es gratis. Hitler y el auge del Tercer Reich. Después de ser nombrado canciller en enero de 1933, Hitler no perdió tiempo en transformar Alemania en una dictadura unipersonal. La consolidación de su poder comenzó con el incendio del Reichstag en febrero de 1933, un suceso que Hitler aprovechó para culpar a los comunistas y justificar la suspensión de las libertades civiles. El siguiente paso fue la aprobación de la ley habilitante, que otorgó a Hitler poderes dictatoriales sin la necesidad de la aprobación parlamentaria. A partir de ese momento, el Partido Nacionalsocialista monopolizó el poder político y eliminó cualquier oposición. La Noche de los Cuchillos Largos en 1934 consolidó su autoridad eliminando a los líderes de las SA, secciones de asalto, quienes representaban una amenaza interna. Esta purga demostró el poder absoluto de Hitler y consolidó el apoyo del ejército, que quedó totalmente subordinado al Führer. En agosto de 1934, tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg, Hitler fusionó los cargos de canciller y presidente, convirtiéndose oficialmente en el Führer de Alemania. Desde ese momento, Alemania se embarcó en un proceso de militarización y expansión territorial bajo el lema de la Gran Alemania. Stalin y el Terror Rojo, la consolidación del poder soviético. Mientras Hitler cimentaba su dictadura en Alemania, Stalin ya había establecido una maquinaria represiva en la Unión Soviética. Tras eliminar a sus rivales políticos en la lucha por la sucesión de Lenin, Stalin consolidó su poder mediante una política de terror sin precedentes. A partir de 1934, Stalin inició una serie de purgas conocidas como la Gran Purga o el Gran Terror, dirigidas contra el propio Partido Comunista, el ejército y la sociedad en general. Los juicios de Moscú entre 1936 y 1938 fueron espectáculos judiciales en los que antiguos bolcheviques fueron acusados de traición y ejecutados o enviados a campos de trabajo forzado conocidos como gulags. Al mismo tiempo, Stalin emprendió la colectivización agrícola forzada, que causó millones de muertes por hambre, especialmente en Ucrania, en lo que se conoció como el Holodomor. A pesar de las terribles consecuencias humanas, Stalin justificó estas medidas como necesarias para modernizar el país y fortalecer el socialismo. La combinación de propaganda masiva y terror brutal permitió a Stalin consolidar su imagen de líder supremo y único guardián de la revolución. Bajo su mando, la Unión Soviética se convirtió en un estado totalitario donde cualquier disidencia era castigada con la muerte o el exilio. La Alemania nazi y la Unión Soviética, preparativos para el choque. Mientras tanto, Alemania y la Unión Soviética, a pesar de sus ideologías opuestas, estaban preparando sus respectivas naciones para un conflicto que parecía inevitable. Aunque firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop en 1939, ambos sabían que la paz sería temporal. Hitler se concentró en rearmar Alemania y expandir su territorio sin disparar un solo tiro, anexionando Austria y ocupando Checoslovaquia. Su doctrina del Lebensraum justificaba la conquista de Europa del Este como un espacio vital para la raza aria. Por otro lado, Stalin también fortalecía su ejército y promovía una campaña propagandística que lo consolidaba como el gran defensor del socialismo. Sin embargo, el Ejército Rojo se encontraba debilitado por las purgas recientes, lo que reduciría drásticamente su efectividad en los primeros años de la guerra. La Segunda Guerra Mundial, el estallido del conflicto global. Ahora nos adentraremos en el estallido de la Gran Guerra Patria, como la llaman los rusos, y en cómo el acuerdo temporal entre Hitler y Stalin se quebró de manera devastadora. Veremos cómo ambos líderes calcularon estrategias para sus propios intereses y cómo estas decisiones desencadenaron una guerra total. El Pacto Molotov-Ribbentrop, una alianza frágil. El Pacto Molotov-Ribbentrop, firmado el 23 de agosto de 1939, sorprendió al mundo entero. El acuerdo de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética era una alianza inesperada entre dos regímenes ideológicamente opuestos. Sin embargo, detrás de la firma se ocultaba un protocolo secreto que dividía Europa del Este en esferas de influencia. Por un lado, Alemania obtendría el control de la mitad occidental de Polonia,
mientras que la Unión Soviética ocuparía la mitad oriental, así como los estados bálticos y partes de Rumanía. El pacto otorgó a Hitler la seguridad de evitar un frente oriental mientras se concentraba en la invasión de Europa occidental. Para Stalin, el acuerdo garantizaba tiempo para reforzar el ejército y consolidar su poder en la región. Sin perder tiempo, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia con la táctica militar conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago. 2 semanas después, el 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió Polonia desde el este, aplastando cualquier resistencia. El avance nazi en Europa occidental. Mientras Stalin consolidaba sus nuevas adquisiciones territoriales, Hitler continuaba su campaña militar hacia el oeste. En abril de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega, asegurando el control estratégico del norte de Europa. En mayo del mismo año, las tropas nazis atravesaron los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, dirigiéndose rápidamente hacia Francia. El ejército francés, considerado uno de los más fuertes de Europa, fue rápidamente derrotado debido a la sorprendente velocidad de la Blitzkrieg. El 14 de junio de 1940, París cayó en manos alemanas, y una semana después, Francia firmó la rendición. Durante este periodo, Stalin observaba con cautela los movimientos de Hitler, calculando cuidadosamente los pasos siguientes mientras consolidaba su poder en los territorios ocupados. Aunque mantenía una aparente calma, Stalin sabía que la expansión alemana eventualmente se volvería contra la Unión Soviética. La traición de Barbarroja, la invasión alemana a la URSS el 22 de junio de 1941, en un movimiento brutal y traicionero, Hitler rompió el pacto de no agresión. Lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética, acompañados de miles de tanques, aviones y artillería pesada. Stalin, completamente sorprendido y paralizado, tardó varios días en reaccionar. Había ignorado múltiples advertencias de sus servicios de inteligencia que anticipaban el ataque, confiando ingenuamente en que Hitler respetaría el acuerdo firmado. Los primeros meses de la invasión fueron un desastre para la Unión Soviética. El Ejército Rojo sufrió pérdidas catastróficas. Vastas regiones cayeron bajo ocupación nazi. Las ciudades de Kiev, Smolensk y Minsk fueron capturadas rápidamente, y los nazis avanzaron hacia Leningrado, Moscú y el Cáucaso. La brutalidad de las tropas alemanas quedó evidente en la ocupación de ciudades y pueblos, donde millones de civiles fueron asesinados o deportados a campos de concentración. La resistencia soviética, un pueblo en pie de guerra a pesar de la devastación inicial, Stalin logró movilizar el patriotismo soviético en una guerra total de resistencia. Emitió la famosa orden de ni un paso atrás, y organizó la defensa de Moscú. El frío invierno ruso comenzó a frenar el avance alemán. En Leningrado, el sitio se prolongó durante casi 900 días, convirtiéndose en uno de los capítulos más desgarradores del conflicto. A pesar del hambre y las bajas masivas, la ciudad no se rindió, y el heroísmo de sus habitantes quedó grabado en la historia. Stalin ordenó la movilización industrial masiva, trasladando fábricas enteras desde las regiones occidentales hacia el interior del país, lejos del alcance alemán. La industria armamentística aumentó exponencialmente, produciendo tanques, aviones y municiones para mantener la resistencia. Mientras Alemania se enfrentaba a la resistencia soviética, la situación en el frente oriental se volvía cada vez más caótica. Stalin estableció alianzas con los aliados occidentales, formando una coalición contra el fascismo. El conflicto ideológico entre comunismo y nazismo ahora se entrelazaba con una lucha geopolítica global. La batalla de Moscú en diciembre de 1941 fue la primera gran derrota de la Wehrmacht, marcando un punto de inflexión. Las tropas soviéticas contraatacaron con ferocidad, demostrando que el Ejército Rojo estaba lejos de ser derrotado. La alianza entre Hitler y Stalin se desmoronó violentamente cuando la maquinaria nazi se volvió contra la Unión Soviética. A pesar del poderío inicial de Alemania, la resistencia soviética comenzó a fortalecerse, preparando el escenario para un enfrentamiento épico. En las próximas batallas, exploraremos las grandes batallas del frente oriental, incluidas Stalingrado y Kursk,
que definirán el destino de Europa y el declive del Tercer Reich. A continuación profundizaremos en las batallas más feroces y decisivas que enfrentaron a la Alemania nazi y la Unión Soviética en el frente oriental. Desde la devastación de Stalingrado hasta el colosal enfrentamiento en Kursk, veremos cómo ambos líderes utilizaron todos los recursos a su alcance en una lucha encarnizada por la supremacía. Stalingrado, la batalla que marcó el punto de inflexión el verano de 1942, trajo consigo una nueva ofensiva alemana dirigida hacia el sur de la Unión Soviética. Con el objetivo de capturar los campos petrolíferos del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado, un importante centro industrial a orillas del río Volga. Para Hitler, tomar Stalingrado significaba humillar directamente a Stalin, ya que la ciudad llevaba el nombre del líder soviético. Las tropas alemanas, bajo el mando del mariscal Friedrich Paules, avanzaron rápidamente y comenzaron el asedio de Stalingrado en agosto de 1942. La Luftwaffe bombardeó la ciudad sin piedad, reduciendo edificios a escombros y causando miles de bajas civiles. Sin embargo, lejos de rendirse, Stalin ordenó defender la ciudad a toda costa. La batalla se convirtió en una lucha brutal calle por calle, edificio por edificio. Los soldados soviéticos se aferraron a cada metro cuadrado, combatiendo desde las ruinas y utilizando tácticas de guerrilla urbana. Las bajas eran inmensas en ambos bandos, pero los defensores contaban con una voluntad de hierro alimentada por el patriotismo y el odio hacia el invasor nazi. El 19 de noviembre de 1942, los soviéticos lanzaron una maniobra envolvente conocida como Operación Urano. Atacando los flancos alemanes, que estaban defendidos por tropas rumanas, lograron cercar al sexto ejército de Paules dentro de Stalingrado. Hitler ordenó resistir, pero el invierno ruso y la falta de suministros condenaron a los sitiados. El 2 de febrero de 1943, Paules se rindió junto con más de 90.000 soldados alemanes. Fue la primera gran derrota militar del Tercer Reich. Kursk, el mayor enfrentamiento de tanques de la historia tras la derrota en Stalingrado, Hitler necesitaba una victoria que restaurara la moral alemana y estabilizara el frente. El objetivo fue Kursk, donde se formó un enorme saliente en las líneas soviéticas. La operación, denominada Ciudadela, comenzó el 5 de julio de 1943. Kursk se convirtió en el escenario de la mayor batalla de tanques de la historia, donde más de 6.000 blindados se enfrentaron en el campo de Prokhorovka. Los famosos tanques Tigre y Pantera alemanes se enfrentaron a los robustos T-34 soviéticos en una lucha cuerpo a cuerpo. Aunque la Wehrmacht logró algunos avances iniciales, la resistencia soviética y la superioridad numérica terminaron aplastando el ímpetu alemán. Además, Stalin había preparado defensas en profundidad, con múltiples líneas de trincheras, minas antitanque y fortificaciones. El 15 de julio, Hitler ordenó la retirada ante el fracaso de la ofensiva. Kursk consolidó el poder soviético en el frente oriental. Kursk dejó a Alemania en una posición defensiva permanente. Fue el principio del fin para el Tercer Reich, ya que los soviéticos ahora tenían la iniciativa estratégica. En junio de 1944, Stalin lanzó la Operación Bagration para liberar Bielorrusia y destruir al grupo de ejércitos centro-alemán. Esta campaña se ejecutó simultáneamente al día de Normandía, obligando a Alemania a dividir sus fuerzas. Los soviéticos desplegaron casi 2,5 millones de soldados, acompañados de más de 6.000 tanques y 5.000 aviones. La coordinación entre unidades blindadas, infantería y apoyo aéreo permitió avanzar rápidamente y rodear al enemigo. En pocas semanas, las tropas soviéticas habían liberado Minsk y avanzado cientos de kilómetros hacia el oeste. El ejército alemán quedó devastado, perdiendo alrededor de 500.000 de hombres, lo que significó el colapso definitivo de la defensa nazi en el este. La Operación Bagration permitió a los soviéticos acercarse peligrosamente a la frontera alemana. Con el colapso de las fuerzas alemanas en el este, Stalin dirigió su mirada hacia Berlín. Para 1945, las tropas soviéticas estaban en Polonia y avanzaban hacia el corazón de Alemania. La brutalidad y el deseo de venganza impulsaron a los soldados soviéticos, quienes no olvidaban las atrocidades nazis en suelo ruso. Simultáneamente, los aliados occidentales avanzaban desde el oeste tras el desembarco en Normandía.
La colaboración entre ambos frentes selló el destino de Berlín. En abril de 1945, el Ejército Rojo comenzó el asalto final a la capital alemana. Las titánicas batallas del Frente Oriental quebraron la maquinaria de guerra nazi, demostrando el poderío y la determinación del ejército soviético bajo el liderazgo de Stalin. A medida que el Tercer Reich se desplomaba, el enfrentamiento final en Berlín se avecinaba. En el próximo episodio, exploraremos la caída de Berlín y la muerte de Hitler, así como el impacto global de la derrota nazi. Para inicios de 1945, el ejército alemán estaba completamente agotado, enfrentando avances soviéticos desde el este y aliados occidentales desde el oeste. Hitler, aislado y cada vez más paranoico, se atrincheró en su búnker bajo la Cancillería del Reich, en Berlín. Stalin, decidido a capturar Berlín antes que los aliados occidentales, ordenó a sus generales Zhúkov y Kouniev que emprendieran el asalto final. A mediados de abril de 1945, el Ejército Rojo cruzó el río Oder y comenzó el ataque a la capital alemana. La batalla fue brutal e implacable. Las tropas soviéticas avanzaron por las calles de Berlín bajo un incesante bombardeo de artillería. Los edificios se convirtieron en fortalezas improvisadas, defendidas por soldados alemanes, miembros de las SS y adolescentes. A pesar de los desesperados intentos de defensa, la supremacía numérica y material del Ejército Rojo era abrumadora. Los combates cuerpo a cuerpo en las calles y edificios dejaron la ciudad en escombros, mientras la bandera soviética se aproximaba al corazón de Berlín. Dentro del búnker, Hitler ya había perdido toda esperanza de victoria. Rodeado de sus oficiales más leales, incluidos Joseph Goebbels y su familia, el dictador se mantenía firme en su negativa a abandonar la ciudad. El 20 de abril, mientras Berlín ardía, Hitler celebró su último cumpleaños en medio de un lúgubre ambiente de derrota. El matrimonio con Eva Braun el 29 de abril, consciente de que el final estaba cerca, Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun en una ceremonia privada. Esa misma noche, dictó su testamento político, culpando a los judíos y al comunismo por la caída de Alemania, y designando a Karl Donitz como su sucesor. Al día siguiente, el 30 de abril de 1945, Hitler y Eva Braun se suicidaron en el búnker. Hitler se disparó en la sien, mientras Braun ingirió cianuro. Los cuerpos fueron incinerados rápidamente por los pocos oficiales que quedaban. El 2 de mayo de 1945, el Reichstag cayó. Los soldados soviéticos izaron la bandera roja en la cima del edificio, una imagen icónica que simbolizaba la caída del Tercer Reich. Berlín se rindió oficialmente ese mismo día, y las tropas alemanas que aún resistían comenzaron a deponer las armas. Stalin celebró la victoria con una mezcla de júbilo y satisfacción, mientras en todo el mundo se escuchaban noticias de la caída del imperio nazi. La guerra en Europa llegaba a su fin, pero el costo humano y material había sido devastador. Con la derrota de Alemania, las potencias aliadas se reunieron en la Conferencia de Yalta en febrero de 1945, antes de la caída de Berlín, y posteriormente en Potsdam en julio. Stalin, Roosevelt y Churchill, posteriormente Truman, discutieron la división de Alemania y la influencia soviética en Europa del Este. El telón de acero Stalin logró asegurar el control de vastos territorios en Europa Oriental, estableciendo gobiernos comunistas. Entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, se celebraron los juicios de Nuremberg, donde los principales líderes nazis enfrentaron cargos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Muchos fueron condenados a muerte o a largas penas de prisión. Stalin observó de cerca los procesos, aprovechando el colapso alemán para consolidar su poder en los países ocupados. La Unión Soviética emergió como una superpotencia global. Las tensiones con Occidente ya comenzaban a gestarse. Reflexión final de la página 5. En este episodio hemos sido testigos de la caída de Berlín y el trágico final de Hitler, así como del surgimiento de Stalin como figura central en la Europa de posguerra. La derrota de Alemania marcó el final del conflicto más devastador de la historia, pero también el inicio de una nueva confrontación entre el bloque comunista y el mundo occidental. En el próximo episodio, exploraremos las repercusiones de la guerra. La era de Stalin,
Consolidación del poder y el inicio de la Guerra Fría. La reconstrucción de la Unión Soviética, un país devastado. A pesar de la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, el costo fue incalculable. Más de 27 millones de soviéticos perdieron la vida, y vastas áreas del país estaban en ruinas. Ciudades industriales clave como Stalingrado, Leningrado y Kiev necesitaban ser reconstruidas desde sus cimientos. Stalin implementó un ambicioso plan de reconstrucción que priorizó la industria pesada y la producción de armamento. Las fábricas en los Urales y Siberia fueron reactivadas. Los ciudadanos trabajaban bajo una estricta supervisión estatal. La propaganda promovía la idea de que la Unión Soviética debía resurgir más fuerte que nunca para enfrentar futuras amenazas. Paralelamente, Stalin intensificó la represión interna. El NKVD, bajo el mando de Lavrenti Beria, purgó todas las sospechas de traición o deslealtad. Muchos veteranos de guerra y oficiales fueron enviados a los gulags por temor a que su popularidad amenazara el poder absoluto del líder. Con la caída de Berlín y la derrota del Tercer Reich, Europa se dividió en dos áreas de influencia, el este bajo ocupación soviética y el oeste bajo control aliado. Durante la conferencia de Potsdam en julio de 1945, Stalin negoció con Harry Truman y Winston Churchill, posteriormente Clement Attlee, la partición de Alemania y la reorganización de Europa del Este. En países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Alemania Oriental, convirtiéndolos en estados satélites bajo la vigilancia de Moscú. El telón de acero, término acuñado por Churchill, dividió simbólicamente a Europa en dos bloques opuestos, el comunista bajo influencia soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos. La rivalidad entre las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, creció rápidamente. Cada lado promovía su sistema político-económico como el ideal, el capitalismo democrático versus el comunismo autoritario. En 1947, el presidente estadounidense Harry S. Truman propuso contener el avance del comunismo. En respuesta, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, ofreciendo ayuda económica para reconstruir Europa Occidental y frenar la expansión soviética. Stalin percibió esto como una amenaza y prohibió a los países del bloque oriental aceptar dicha ayuda. Estableció el Consejo de Ayuda Mutua Económica, Comecon, fomentando la cooperación entre los estados socialistas. En 1949, la Unión Soviética probó exitosamente su primera bomba atómica, rompiendo el monopolio nuclear de Estados Unidos e iniciando la carrera armamentística nuclear. Con ambas potencias armadas con armas de destrucción masiva, el equilibrio global se basó en la destrucción mutua asegurada. El desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, ICBM, a finales de los años 50 incrementó la tensión, mientras ambas superpotencias construían arsenales que podían aniquilar al enemigo en minutos. Para contrarrestar la amenaza occidental, Stalin promovió el Pacto de Varsovia en 1955. Una alianza militar de países del bloque comunista. Esta organización fue una respuesta a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, fundada en 1949 por Estados Unidos y sus aliados europeos. Estas alianzas consolidaron la división de Europa y crearon un clima de amenaza constante. Las maniobras militares y ejercicios de guerra se volvieron rutinarios en ambos bloques, reforzando la idea de un conflicto inminente. El culto a la personalidad de Stalin. Stalin consolidó su poder promoviendo un culto a su figura como padre de la nación y salvador del pueblo. Estatuas y retratos suyos llenaban ciudades. Sus discursos eran difundidos por todo el país. La reescritura de la historia. Para mantener su imagen, Stalin manipuló la historia al eliminar a antiguos camaradas caídos en desgracia de documentos y fotos. Cualquier crítica era castigada con prisión o ejecución. El temor y la lealtad forzada consolidaron su liderazgo. El 1 de marzo de 1953, Stalin sufrió un derrame cerebral en su residencia de campo, conocida como la Dacha de Kunsevo, en las afueras de Moscú. Durante horas, nadie se atrevió a entrar en la habitación para asistirlo, ya que el miedo a la represalia del dictador era inmenso.
Cuando finalmente sus colaboradores decidieron intervenir, lo encontraron postrado en el suelo, incapaz de hablar y en un estado crítico. Los médicos llegaron demasiado tarde, y el 5 de marzo de 1953, Stalin falleció a los 74 años. La muerte de Stalin provocó una reacción masiva de duelo en la Unión Soviética. Miles de ciudadanos acudieron a Moscú para despedir al líder que, aunque temido, era percibido como el salvador de la patria durante la Segunda Guerra Mundial. El funeral se celebró en la Casa de los Sindicatos, donde el cuerpo fue expuesto en un ataúd abierto, rodeado de flores rojas y con su uniforme militar impecable. La multitud colapsó las calles de Moscú, y hubo incluso estampidas que dejaron decenas de muertos. El cuerpo de Stalin fue embalsamado y colocado junto a Vladimir Lenin en el mausoleo de la Plaza Roja. Sin embargo, la devoción popular comenzó a desvanecerse rápidamente cuando salieron a la luz los horrores cometidos bajo su régimen. Tras la muerte de Stalin, se desató una feroz lucha interna por el liderazgo del Partido Comunista. Los principales contendientes eran Lavrenti Beria, Georgy Malenkov y Nikita Khrushchev, quien logró obtener apoyo estratégico. En medio de intrigas y alianzas temporales, Khrushchev logró neutralizar a Beria, quien fue arrestado y ejecutado en diciembre de 1953. Posteriormente, Khrushchev consolidó su posición como secretario general del Partido Comunista. El 25 de febrero de 1956, durante el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev pronunció un discurso que estremeció a los delegados presentes. Conocido como el discurso secreto. El líder soviético denunció los crímenes de Stalin, la política de terror y el culto a la personalidad que había dominado el régimen. Este discurso fue un parteaguas en la historia de la URSS, desmantelando oficialmente la figura mítica de Stalin. Khrushchev acusó al dictador de traicionar los ideales leninistas y de cometer abusos brutales contra el propio Partido Comunista y el pueblo soviético. El proceso de desestalinización impulsado por Khrushchev incluyó rehabilitación de víctimas, eliminación del culto a la personalidad y reformas políticas y económicas. En 1961, el cuerpo de Stalin fue retirado del mausoleo de la Plaza Roja y enterrado discretamente en la muralla del Kremlin, simbolizando el rechazo a su legado. La desestalinización no solo causó revuelo en la Unión Soviética, sino también a nivel internacional. El líder chino Mao Zedong rechazó las críticas a Stalin y consideró la actitud de Khrushchev como una traición al comunismo. Esta discrepancia ideológica provocó una fractura en el movimiento comunista mundial, dando lugar al distanciamiento entre China y la URSS, lo que debilitó el bloque socialista en el escenario global. A pesar de la condena oficial, una parte de la población soviética siguió admirando a Stalin como el líder que derrotó a los nazis y convirtió a la URSS en una superpotencia. Sin embargo, para muchos otros, su nombre quedó asociado al terror, la represión y el sufrimiento colectivo. Incluso décadas después, los historiadores y analistas debaten sobre el impacto de Stalin en la Unión Soviética. Algunos lo ven como un líder brutal pero necesario, mientras que otros lo catalogan como uno de los tiranos más despiadados de la historia moderna. Adolf Hitler dejó una marca imborrable en la historia como el arquitecto del nazismo y responsable del Holocausto, uno de los genocidios más atroces de la humanidad. Aunque su régimen colapsó en 1945, su figura sigue siendo símbolo del mal absoluto. A pesar de la abrumadora evidencia de sus crímenes, existen movimientos negacionistas que intentan minimizar o negar el Holocausto, lo que representa un peligro para la memoria histórica y el respeto hacia las víctimas. Películas, documentales y libros continúan explorando su figura desde múltiples perspectivas. Obras como La lista de Schindler o El hundimiento han humanizado y analizado sus últimos días, mientras que otras producciones abordan el impacto de su ideología en el siglo XXI. El impacto de Stalin es igualmente complejo. Para algunos rusos y ciudadanos de la antigua Unión Soviética, sigue siendo el líder victorioso que derrotó al nazismo y modernizó un país rural. Para otros, representa el tirano despiadado que destruyó millones de vidas con purgas políticas y trabajos forzados. Hoy en día, en algunas regiones de Rusia y otros países postsoviéticos, persiste cierta nostalgia por el pasado stalinista, basada en la idea de una Rusia poderosa y respetada. Esta visión ignora o minimiza los horrores cometidos durante su mandato.
El gobierno ruso ha enfrentado debates internos sobre cómo abordar su legado. Aunque algunos monumentos permanecen, otros han sido desmantelados o trasladados, y los archivos históricos se han abierto parcialmente para investigar los crímenes cometidos bajo su régimen. La confrontación entre Hitler y Stalin trascendió sus propias muertes, convirtiéndose en un símbolo de los extremos ideológicos del siglo XX. La historia no ha cesado de debatir sus legados. Pero una verdad permanece constante: ambos personificaron la brutalidad del poder absoluto y las devastadoras consecuencias de su ambición. Algunos aún defienden que Stalin fue un líder necesario para salvar a la URSS del colapso, mientras que otros lo ven como un dictador cruel e inhumano. En cuanto a Hitler, su figura no genera dudas, es ampliamente considerado como el villano definitivo de la historia moderna. Aunque Hitler y Stalin ya no están, los ecos de su rivalidad continúan moldeando la política contemporánea. La Rusia moderna ha enfrentado debates sobre el papel de Stalin en la historia nacional, mientras que Alemania ha hecho un gran esfuerzo por confrontar su pasado nazi. Grupos ultranacionalistas y movimientos de extrema derecha han intentado revitalizar las ideas del nazismo, mientras que ciertos sectores en Rusia han glorificado la figura de Stalin como símbolo de orden y grandeza. Esto resalta la importancia de la educación histórica y el análisis crítico. A lo largo de este documental, hemos recorrido la vida de dos líderes cuyos caminos se cruzaron en el contexto más oscuro del siglo XX. Entender sus historias es fundamental para aprender de los errores del pasado y evitar repetir los horrores que sus regímenes desencadenaron. Ambos dictadores utilizaron el miedo, la propaganda y el poder militar para consolidarse en el poder, dejando un legado de devastación y sufrimiento. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría son testigos de cómo el enfrentamiento entre ideologías extremas puede costar millones de vidas y alterar el curso de la historia. Si algo podemos aprender de Hitler y Stalin es la necesidad de valorar los derechos humanos, la democracia y la libertad. La memoria histórica debe ser preservada para que futuras generaciones comprendan el costo de la intolerancia y la tiranía. El siglo XXI enfrenta nuevos desafíos ideológicos y políticos, pero la historia nos recuerda que el poder absoluto y el desprecio por la dignidad humana solo conducen al sufrimiento colectivo. Desde History Sapiens, gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Esperamos que esta serie documental haya contribuido a una reflexión profunda sobre el poder, la historia y la responsabilidad colectiva de recordar el pasado. Entender a estos dos personajes es fundamental para conocer el funcionamiento del poder y las relaciones internacionales. Suscríbete para más documentales, dale me gusta y comparte. Hasta pronto.